Gracias, muy buenas noches. Agradecer a la DES Capacitaciones por la oportunidad de desarrollar una actividad de capacitación académica, formación, ¿no? Que es muy importante que constantemente nos nutramos de experiencias, de conceptos, de teorías, de experiencias. Eh, Voy a empezar con una presentación de esta temática. Permítame unos minutos realizar la gestión que no tarda mucho. Agradezco, bueno, no agradezco, sino doy un saludo a los presentes, Martín, Beramendi, Jessica Karen, y a los que van a visualizar, ver estas presentaciones en el momento que consideren. He preparado una presentación. Espero que no sea tan extensa para ustedes, pero es necesario repasar, ¿no? Conocer, tener información. Hagan las preguntas en el momento que ustedes consideren pertinente. Hagan sus aclaraciones. También pueden hacer las observaciones. Mi nombre es José Ronald Vázquez Sánchez, como ya ustedes pueden visualizar en esta plataforma de Zoom. Soy docente universitario, diferentes instituciones públicas y privadas, y unas formaciones también en temas ambientales, desde el aspecto jurídico, el aspecto filosófico, pedagógico y ecológico ambiental. Todos esos escenarios me he desarrollado académicamente y también vengo desarrollando, ¿no? En la actualidad soy docente ordinario en San Marcos. Bueno, dicho estos comentarios, voy a hacer una presentación. A ver, permítame para compartir acá está compartir la presentación. Ustedes me van a decir si pueden, si lo logran ver. Me dicen si logran ver la presentación. Sí, profesor. Genial. Muy bien. Entonces, dicho el tema, el diplomado tiene como título Prevención y negociación de conflictos sociales. Bueno, Perú, el mundo, el planeta, nuestra historia, eh, ¿no? En este proceso donde el ser humano ha ido caminando, transformando, encontrándose, socializando, políticamente, geográficamente, religiosamente, económica, ambientalmente, jurídicamente, vemos en este antagonismo, ¿no? Vivimos en este antagonismo, que tiene que ver con los conflictos. Pero también en ese proceso histórico, ya sea global, regional, ¿no? Se han ido estableciendo criterios, mecanismos de prevenir, ¿no? A que no se desarrollen, no vayan en avanzada ciertos criterios para negociar, ¿no? Quizás si hacemos una revisión antropológica, sociológica, las negociaciones pueden ser absurdas para estos tiempos, pero para la época era válida en diferentes lugares del planeta, ¿no? Puede ser absurda, y en la actualidad hay negociaciones, bien, pueden ser absurdas, pueden ser, pueden ser válidas. Y en el futuro pueden ser absurdas. En ello vamos. Entonces hay un primer módulo que desarrollemos hoy día de hoy, donde diremos
sobre esta introducción a los conflictos sociales y el contexto actual, ¿no? El contexto actual en Perú, en la región donde nos encontremos, Cajamarca, Chiclayo, Lima, Pucallpa, Madre de Dios, ¿no? Latinoamérica, América, Europa y el planeta. Entonces estamos ahí, en ese escenario, en ese escenario. Quiero ver cómo oculto esta pantalla. Ya, creo que sea genial. Ya está. Entonces, ¿qué son los conflictos sociales? Es un fenómeno complejo, es un evento dinámico donde se reflejan tensiones, ¿no? En la sociedad. Lo mencionaba hace un momento, en ese proceso histórico de la sociedad, ¿no? En la sociedad. Y también, pues, en la actual. Y eso condice o conduce, nos lleva como un motor de cambios políticos, económicos y culturales. Dicho este primer comentario, en esto, hace unos años ya, ¿no? Ya podemos hablar de 10 años, que en el Perú sufre unos cambios bastante curiosos, cambios políticos. Hay un conflicto ahí, ¿no? Hay un conflicto. Pero también mencionarnos que para ello es esencial diseñar estrategias de prevención, ¿no? Se han ido diseñando estrategias de prevención, estrategias de diálogo, negociación. ¿Por qué? Porque este diálogo y estas estrategias nos va a decir a, a que no exista una cohesión social. Por lo tanto, es lo que se promueve, ¿m? Un paradigma, que se promueve una forma de convivencia a la que nosotros decimos que es la gobernanza democrática. Se promueve un consenso, un diálogo, se promueve ahí que hay que aceptar que el agonismo, escuchar al otro políticamente del discurso, ¿no? Para nosotros en estos momentos decir o indicar o llegar a esa gobernanza democrática. Por lo tanto, esta primera premisa nos mencionamos que para que exista una gobernanza democrática es necesario diseñar estrategias. Como persona, como institución, como responsable de una organización, ¿no? Como responsable. Entonces, entonces, pero para ello tenemos que nosotros entender que los conflictos constituyen un fenómeno muy complejo. Y este fenómeno no solo es complejo, sino también es dinámico, ¿no? Es dinámico en cualquier parte de la región, de acuerdo también a los intereses del grupo de sujetos, del grupo del interés de las personas, porque para que exista un conflicto tiene que haber dos sujetos, A y B, ¿no? A y B. No podemos decir que existe un conflicto con un sujeto, ¿no? Su interés es único. No, no hay antagonismo con otro sujeto, ¿no? Entonces hay tensiones en la sociedad. Pues tensiones siempre ha existido, tensiones por el territorio, tensiones por el recurso, tensiones por la religión, tensiones por los matrimonios, ¿no? Tensiones, recuerden las historias literarias griegas, tensiones, ¿no? ¿Por qué? Por una chica. Y así en otras sociedades también los hay. Acá, en esta presentación, mencionar que el conflicto social se distingue de la violencia o de protesta social, ya que no todos los conflictos derivan de un acto de actos violentos.
Pero también hay que mencionar, y la protesta puede ser que un mecanismo legítimo de expresión de demandas sociales. La protesta en el Perú, ¿no? Es admitida por la propia Constitución, por la Constitución. Pero acá este texto nos menciona, nos dice que el conflicto social se distingue de la violencia, ¿no? No es lo mismo, hay una distinción ahí, ¿no? O también el conflicto social también se distingue no solo de la violencia, sino también se distingue de la protesta social. ¿Por qué? Ya que no todos los conflictos derivan en actos violentos, no todos, ¿no? Y la protesta, pues, ¿no? Puede ser un mecanismo legítimo que tiene una sociedad, un grupo de personas, de una expresión de demandas sociales. Yo me encuentro en la ciudad de Lima, en estos momentos hay un grupo de personas que están protestando. ¿Por qué? Me refiero a los señores que conducen motocicletas, no están de acuerdo a que se les haya limitado el traslado de un acompañante. Están protestando. Y así los hay del día a día. Son expresiones legítimas, ¿no? Demandas por el recurso hídrico, agua, temas laborales, temas de salud, educativas, entre otros, ¿no? Entre otros. Ahora que siempre veo estas manifestaciones, estas protestas de los transportistas, ¿por qué? Porque existe un gran número de personas que están siendo asesinadas por el tema de por el sicariato, ¿no? Sicariato. Además, no solo es abordar en un solo aspecto, sino hay que irnos también y dialogar sobre un asunto interdisciplinario. Hay que abordar con un enfoque interdisciplinario. Esto nos va a decir que debemos considerar aspectos sociológicos, ¿no? Entonces, en el mundo de las ciencias sociales, vamos al mundo de las ciencias políticas, mundo de la economía y ambientales. Entonces, ¿cuánto tenemos? Cuatro, cuatro escenarios, cuatro aspectos: sociológico, político, ambiental y económico. Eso, lo ambiental está el del día a día, costa, sierra y selva. Pero acá, particularmente en contextos latinoamericanos donde los conflictos socioambientales y territoriales son los más recurrentes. Conflictos ambientales en Perú, en Bolivia hay conflictos ambientales, en Ecuador hay conflictos ambientales, en Venezuela hay conflictos ambientales. Es del día a día, ¿no? Hay una interacción, ¿no? Hay una interacción allí. ¿Por qué? Posición de tierras, eh, acceso a recursos, permisos del Estado, actividades en espacios no permitidos, actividades no propios de la naturaleza, del grupo, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, mencionar que es un enfoque multidisciplinario, diferentes aspectos. Estos cuatro elementos que vamos a ver allí. Pero en el contexto latinoamericano es evidente que tenemos los socioambientales y dentro de los socioambientales al recurso hídrico. Indican acá el punto de partida, el punto de partida para el análisis y la comprensión de los conflictos sociales, ya que orientan a la investigación y a las actividades pedagógicas hacia un resultado concreto. Hay de qué hacer pedagogía para comprender, para realizar un análisis, como parte. El ser humano responsable o encargado, ¿no? Orientarse por un asunto de la pedagogía, ¿no? Porque nosotros lo que como sociedades o como grupos, como interesados, grupos de intereses, solicitamos
resultados concretos, que no se dan, ¿no? Que no se dan. Y cuando existen conflictos, hablemos sociales, con instituciones o estados, es, este diálogo concluye, ¿no? En mera retórica o eh, solamente en un discurso o en una hoja en blanco, ¿no? Entonces ahí no hay nada concreto porque no hay una pedagogía para realizar por qué se llevó a cabo ese conflicto, qué resultados se esperan, ¿no? Y el rol también de las partes, de los interesados. Por otro lado, acá los conflictos sociales comprender el concepto y las características de los conflictos sociales en que acá es que los participantes tienen que adquirir un conocimiento sólido sobre qué son los conflictos sociales. ¿Mm? Hay que conocer también los elementos constitutivos y las formas en que se manifiestan en la sociedad. ¿Cómo se manifiestan? No es lo mismo un conflicto social en el año 1900 que el año 2026. En el año 1900, los conflictos sociales en su escenario, ¿no? Masivo eran por temas laborales. Por temas laborales. En estos momentos se manifiestan por temas ambientales, en su gran mayoría, en su gran mayoría. No quiere decir que eso sea eh, lo hegemónico, no, pero en su gran porcentaje. Entonces, miren, hay que entender hay elementos constitutivos que forman parte y en que se manifiestan en la sociedad. Comprender un conflicto o comprender el concepto, comprender en qué consiste un conflicto social o conocer los conceptos, eso implica reconocer que no se trata únicamente del antagonismo, ¿no? Del enfrentamiento o violencia, sino que estos son un proceso dinámico donde interactúan múltiples actores con intereses, también con qué más, con necesidades y la percepción divergente. Hay que conocer nosotros el concepto de que el conflicto social implica es que hay el reconocimiento que no se trata únicamente de de enfrentamientos o de violencia, sino que le mencioné hacia el inicio, sino que son procesos dinámicos en esta historia, ¿no? Donde interactúan múltiples actores con intereses. En las ciudades, los grupos tienen diferentes intereses, diferentes necesidades, ¿no? Y percepciones divergentes. X en ciudad X, ¿m? Todos no tienen necesidades por el transporte, todos no tienen necesidades por recurso hídrico, unos tendrán un interés de carreteras, otros tendrán intereses de veredas, otros tendrán intereses de qué, de ordenamiento territorial, otros de limítrofe, otros de pesca, y así, ¿no? En un pequeño espacio, o en un solo, una sola región, o en una ciudad, ¿no? Incluso en espacios más pequeños, en alcaldías, ¿no? Al municipios, ya sean rurales, ya sean perdón, distritos de centro poblado, entre otros. Todos no tienen los mismos intereses o las mismas necesidades. Un minuto, por favor. Entonces, acá, para ir profundizando más este asunto,
hay que indicar ciertas características. ¿Por qué? Estas características nos va a permitir identificar factores claves, como los actores que son involucrados, los recursos que están en disputa, la estructura del conflicto y la evolución en el tiempo, ¿no? Entonces hay que profundizar estas características porque nos va a permitir cuáles son los factores claves, ¿no? De cómo los actores se encuentran involucrados en ese conflicto. ¿Cuáles son los recursos que están en disputa en ese conflicto social? ¿Qué recursos están en disputa? Porque todos los recursos, el mismo recurso no está en disputa de todos, no, sino que hay ciertos recursos que están en disputa. Imagínense todos los recursos que existen en el Perú, cómo está estructurado este conflicto y cómo ha ido y cuál es su evolución en el tiempo. Entonces, esta comprensión es fundamental para ir o para diferenciar el conflicto en fenómenos que se encuentran relacionados como que, por un lado, la protesta social y por otro lado, la violencia. Un ejemplo, tenemos tenemos nosotros siempre clásicos, ¿no? Grupos de personas alentan a sus equipos y vemos que pasan por ciertas avenidas, calles, rompiendo lunas, vehículos, entre otras cosas. Pero también, ¿no? ¿Cuál es su motivación? Simplemente el hinchaje, el fútbol. Pero también la protesta social es el conjunto de humanos que invoca necesidad, ¿no? Como la utilización de un recurso o el acceso a un recurso hídrico. Y dice que hay una responsabilidad de una institución o de personas que tiene que hacer llegar, ¿no? Entonces, no es lo mismo una protesta social o la violencia. Y para desarrollar un enfoque analítico que facilite además la prevención y la gestión en tensiones sociales. En el Perú, tensiones sociales bastante fuertes que han conducido incluso a la muerte, ¿no? De personas, de personas. Bueno, a veces en las protestas sociales ocurren también muertes, ¿no? Bueno, puede llegar a violencia también, no ocurren muertes. Y esto por ambas partes, por ambos sujetos, A o B, ¿no? O B y A. eh, que nos conduce a identificar las causas estructurales y coyunturales, lo que se origina. Y acá miren mencionarles estas, cómo se identifican. Entonces, la identificación y análisis de los factores que originan los conflictos sociales. Acá, porque estos pueden ser de una naturaleza estructural. Y acá, aparte de naturaleza estructural, se ha agregado acá como la desigualdad económica, ¿no? La desigualdad económica. No me van a dejar mentir que es desigualdad económica. ¿Qué más? La exclusión de grupos vulnerables. Reclaman, pues manifiestan ser incluidos en la repartición, ¿no? ¿Qué más? La discriminación también tenemos. ¿Qué más tenemos? La pobreza. Y entonces existen las condiciones, ¿sí? Existen los elementos de tensión. Y eso es esto lo que menciona acá sobre exclusión de grupos vulnerables, desigualdad socioeconómica, mm, son tensiones que persisten en este momento, que persiste la discriminación, que persiste la pobreza, que existe la exclusión de grupos vulnerables, que la desigualdad socioeconómica también. También puede verse, también pueden notarse, ¿no? Que estos son factores
institucionales y normativos, ¿derivados de qué? Del vacío que existe en el planteamiento de un documento jurídico, ¿no? Derivados de vacíos que existen ¿dónde? En las normas. ¿Qué más? Las deficiencias en la gobernanza, ¿no? La gobernanza social o prácticas corruptas que debilitan la confianza de las instituciones. Hay un gran descontento en estos momentos de que de la credibilidad de las personas en ciertas instituciones, ¿no? Instituciones. No voy a decir en todas, pero en muchas, y si uno hace un discurso, un diálogo, ustedes mismos pueden realizarlo, ustedes también se van a dar cuenta que hay un descontento, hay una desconfianza de las instituciones. Y por ello se causa que es que genera, pues se va a generar un conflicto social. Y voy a reclamar, ¿no? Derechos. Voy a reclamar legitimidad para actuar. Por otro lado, indicar acá, indicar acá que este, asimismo también se consideran factores coyunturales que actúan como qué, como detonantes inmediatos de los conflictos. Y acá, recordémonos hace unos añitos atrás, ¿no? O cerca, ¿no? Como decisiones políticas controvertidas. Decisiones políticas controvertidas que pueden existir en los gobiernos locales, gobiernos regionales, gobierno nacional, parlamento. Entonces, existen asuntos coyunturales, un detonante. Los conflictuales como que decisiones políticas controvertidas. Por otro lado, lo que vemos ahora en el país hermano de Bolivia, que se encuentran en conflictos como que la crisis económica. Entonces, tenemos decisiones políticas en el Parlamento ¿no? Si hay a propósito de estas normas que van dando, pues genera un conflicto social, ¿no? Crisis económica también tenemos allí. ¿Qué más tenemos? Solamente la crisis económica, que es del día a día. Impactos sociales, impactos ambientales o cambios repentinas en la política territorial. Eh, nosotros nos encontramos a puertas de unas elecciones. Elecciones que son nacionales, generales, y otras que son las municipales. Y acuérdense de esta presentación. Estoy muy seguro que va a haber fuertes conflictos sociales en- para estas futuras elecciones. Esperemos que sea con calma, pero la tensión está ahí, está en una tensión fuerte, que esperemos que no generen, que existe el diálogo, el consenso, y no, porque eso puede generarse puede llegar hasta asuntos letales. Hay que identificar que estas causas nos permiten a los investigadores, ¿no? A los que se encargan de solucionar los conflictos sociales. Pero también no solo ellos, sino también existen gestores sociales, que estos gestores sociales desarrollan estrategias preventivas y mediación. ¿Para qué? Reducir la probabilidad de que ese conflicto escale. Y estos gestores promueven soluciones pacíficas. A ver, yo les hago una pregunta, ustedes pueden escribir en el chat, ¿qué institución del Estado es la que se encarga de la gobernanza de conflictos sociales? ¿Mm? Entonces, ¿qué mira que nos dice esta presentación? Esto nos permite identificar, ¿no? Identificar estas causas que permiten a los investigadores y gestores sociales desarrollar estrategias preventivas, ¿no? Estrategias de medición
que reduzcan la probabilidad de escalonamiento de conflictos. Y ¿qué es lo que buscamos? Promover soluciones de paz, ¿no? Unas soluciones pacíficas. Pues que con la violencia no se genera nada, se generan pérdidas económicas, pérdidas humanas. Pero allí les hago la pregunta, este, que por favor comenten en el mensaje quién es la institución del Estado que se encarga de ver de solucionar de una gobernanza en temas ambientales. Bueno, en temas sociales. Dije ambientales porque todos los días vengo en ello, pues desarrollando y abordando que tengo ya en, en la lengua sobre los conflictos. Acá hay que analizar estos conflictos en el Perú en estos momentos, ¿no? Dice la presentación del PPT, pues analizar el contexto actual de los conflictos sociales en América y Latina y el Perú. Entonces hay que situarnos. Es necesario situar, la necesidad de situar los conflictos sociales dentro de un contexto histórico, dentro de un contexto político, dentro de un contexto económico y dentro de un contexto ambiental. Hay que situar esos conflictos. Lo histórico, ¿no? Lo histórico. Lo político también. Pues hay que analizar aquel contexto del 2026, ¿m? 20, ¿no? Del 1, del 2026. Esto nos va a permitir comprender cómo los procesos de la globalización de la información, ¿no? Por otro lado, la urbanización, ordenamiento territorial, como mencioné, el extractivismo, el extractivismo en la costa, extractivismo que es legal, que es informal o ilegal, ¿no? Pero ahí está, también, ¿no? Y expansión de proyectos de infraestructura, que ahí, ¿no? Estos menciona algunos dicen que es bueno, otros dicen que no corresponde, que estos proyectos de infraestructura afectan, ¿qué? La dinámica social y van a generar nuevas tensiones, ¿no? Nuevas tensiones. Cuando hablamos de concesión o licitación, ya sea de minerales, o de hidrocarburos, de hidroeléctricas, entre otros, ¿no? Ya se va a generar ¿qué tensiones? Se va a generar ciertas tensiones. Y ahí hay que abordar, trabajar como Estado, ¿no? Como institución responsable, a que no existan tensiones. Las reglas tienen que ser claras. ¿M? Llegar a los sujetos con las normas claras y sin arducias, mentiras, ¿no? Es bueno la claridad. En América Latina, en nuestra presentación, los conflictos socioambientales y territoriales son particularmente relevantes, dada que la concentración de los recursos naturales. Ese es uno, pero también hay que indicar que existe la diversidad cultural en la región. En Lima, en Perú, perdón, hay diversidad cultural interesante, ¿no? Es ancestral, tenemos a los aymaras, tenemos a los quechuas, a los aguajún, a los cocama, a los shipibo, los nahua, los nanti, los ceja, los cañari en el norte, los machiguenga, los yanesha, los bora, ¿no? Tenemos los taushi, pues el taushire no está allá, ¿no? Entonces miren esa diversidad de naciones. Entonces es un poco complicado también entendernos. Porque tenemos nuestra idiosincrasia, tenemos nuestros propios intereses, nuestras propias culturas, ¿m? Gastronómicas, ¿no? Culinarias, de vestimenta, cuando hablamos de los pueblos indígenas y andinos también, ¿m?
forma de entender el mundo de diferente, ¿no? Entonces en el Perú se observan patrones recurrentes en los conflictos mineros, ¿no? Conflictos mineros, conflictos territoriales, conflictos comunitarios también, que reflejan tanto causas históricas. Y son los desafíos contemporáneos, perdón, y eso es un desafío contemporáneo, que como Estado, como responsable, hay que darnos cuenta que existe una prevención. ¿Y por qué pensar en ello? Porque cuando analizamos estos contextos, nos va a proporcionar una visión crítica sobre los desafíos que enfrentan los gobiernos, ¿no? Entonces, en el Perú va a haber un nuevo régimen, una nueva administración del 2020 de julio hacia adelante. Es un desafío también que enfrenta como Estado. Habrán gobiernos locales el próximo año 27, también es un desafío, ¿no? Para abordar esa tensión de los grupos. Y no solamente quedamos en el Estado, sino también tenemos a las empresas, de empresas de diferente naturaleza, ujú, de diferente naturaleza, porque todas las empresas no hacen lo mismo, ¿no? Cada uno. ¿Qué más? Empresas, comunidades. Entonces, en estos momentos, un contexto interesante, hay una visión crítica. Las personas a veces se molestan cuando hablamos, dicen, hay que ser crítico, la crítica es importante, ¿no? Porque estamos ante desafíos, ante desafíos. Por lo tanto, eso es que tener una visión crítica me va a permitir gestionar los conflictos de manera sostenible. Pero también acá, sin dejar de lado aquello que ha sido adquirido del año 1948 hacia adelante, como respetando los derechos humanos, respetando los derechos de ambas partes, de los que están involucrados, ¿no? Y fomentando una cohesión social, que eso es legítimo, hay que fomentar ello. Acá hay un concepto acá. Menciono este concepto ligeramente. ¿Quién nos dice acá? Este concepto, la conceptualización de los conflictos sociales, constituye una base para comprender su dinámica. ¿No? Hay que, no, con nadie. ¿Cuáles son las causas de ese conflicto? ¿Por qué se originaron? ¿Qué motivó? Causas y manifestaciones en la sociedad contemporánea. Nuestros conflictos en algún momento no son los mismos del año 1900. Recuerden que en 1900 los conflictos sociales eran por temas laborales, ¿no? Laborales. En la actualidad hay diversidad, pero lo que está ganando este territorio son por el tema de los recursos y ambientales. Analizar estos conflictos nos va a permitir a nosotros no solo identificar tensiones y disputas, sino que también nos va a proponer estrategias, como se dice, el plan B, plan C, ¿no? Estrategias de prevención y resolución para que va a fortalecer esto, ¿no? Va a fortalecer una cohesión social y nos enrumbamos hacia una gobernanza democrática, pero no una democracia como ateniense, una democracia latina, una democracia, ¿no? De 1900, sino una democracia contemporánea, con nuevas concepciones, perspectivas, ¿no? Y acá hay una definición, lo que dice Coser. El conflicto social puede definirse como un proceso de interacción en el que dos o más. Puede haber un conflicto en uno, pero es un conflicto emocional, ¿no? Mi chica me dejó, estoy ahí en trance. No, eso no vale acá, dice Coser. No, que el conflicto social puede definirse como un proceso de interacción en que dos o más actores perciben intereses incompatibles, ¿no? Incompatibles.
generando tensiones que pueden manifestarse de manera explícita o latente, ¿no? Un ejemplo, vamos a ver acá. Dos personas tienen un bebé, ambos quieren la custodia. ¿Hay conflicto? Hay conflicto. ¿Hay intereses? Hay intereses. ¿Cuál interés es la custodia del chiquitín o chiquitina? ¿Hay tensión? Sí. ¿Se puede manifestar de manera explícita, sí o latente? Sí. Ese conflicto que tiene puede generar violencia. Pues, el conflicto social puede definirse como un proceso de interacción en que dos o más actores perciben intereses incompatibles y ahí van generando tensiones. Este proceso no solo se limita a la confrontación abierta, sino que también, eh, sino que también incluye a toda forma de tensión sobre que afecta las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, ¿no? Incluye a toda forma de tensión. Va a afectar la relación entre los grupos. ¿Qué relaciones puede ver? Relaciones económicas, relaciones políticas. Va a afectar la relación de sus grupos, ujú, y culturales. Entonces, esta definición, el conflicto social puede definirse como un proceso de interacción. Hay interacción allí, hay actores allí, hay incompatibilidad también, hay mucha tensión, ¿no? Hay mucha tensión. Ujú. Es importante, destacar que los conflictos sociales no son inherentemente negativos, ¿no? No son inherentemente negativos, sino pueden ser constructivos, pueden ser formativos. ¿Por qué? Va a fomentar va a generar de que yo me encuentre con el otro ser. Va a fomentar que el conocer sus apreciaciones y yo me indicar mis apreciaciones. Va a fomentar el diálogo. Va a fomentar, ¿qué va a fomentar? La negociación. ¿Qué más vamos a poner? ¿Y la búsqueda de qué? De soluciones innovadoras a problemas sociales contemporáneos. Desde entonces, desde esta perspectiva, los conflictos sociales son fenómenos dinámicos que reflejan la diversidad de intereses. Ustedes y yo estamos en este momento. ¿Tenemos los mismos intereses? En algunas cosas sí, y en algo, y muchas no, ¿no? Entonces, los conflictos, de esta perspectiva, los conflictos sociales son fenómenos dinámicos que reflejan la diversidad de intereses. ¿Qué más? Los valores de una sociedad y que cuando se gestionan esto adecuadamente, es que contribuye al cambio social y a la mejora de la gobernanza. Ujú. A ver, la gobernanza, muy bien. Entonces acá, en este contexto ya de concepto, vamos al con latinoamericano, los conflictos socioambientales con la minería, voy acá a Ecuador y Perú, hay minería, no es lo que más está latente. ¿Qué más tenemos? Deforestación, ¿no? Ecuador y Perú, deforestación, Colombia también, Brasil también. ¿Qué más tenemos? La explotación o la extracción o el uso desmedido de los recursos hídricos. Y esto con los diversos hídricos con el tiempo se va a incrementar, ¿no? La explotación de los recursos hídricos muestran cómo intereses divergentes entre comunidades, empresas y estados. Entonces esto puede generar tensiones significativas, pero también va a generar ¿qué? Oportunidades. ¿Para qué? Para establecer mecanismos de diálogo y de cooperación. Bennington, ¿no? Pues en los conflictos, en un contexto latinoamericano, en América del Sur, por ejemplo, los conflictos tenemos acá relacionados con la minería
Minería que es legal, minería informal o ilegal, igual. Alguien se manifiesta sobre ello. La deforestación también, ¿m? Para hacer otra actividad, viene, me estás afectando mi territorio, mis espacios, la deforestación. O la explotación de recursos hídricos muestran intereses divergentes. Entonces, hace un momento mencioné en qué consisten los elementos constitutivos. En los elementos constitutivos, un conflicto social se desarrolla a partir de qué? De una interacción de varios elementos claves, ¿no? Los elementos clave. Hay interacción de elementos, de varios elementos claves. ¿Qué más? Que permiten analizar qué tenemos acá, su complejidad. Y acá tenemos en su complejidad, en los actores involucrados, ¿no? Actores involucrados. Los actores involucrados pueden ser individuos, grupos, comunidades, organizaciones sociales, empresas o instituciones gubernamentales. Organizaciones sociales, Frente de Defensa, ujú, Organización X, ¿no? Por el agua, por la paz, etc. Comunidades, ya, hay mismo interés, comparten, tienen el mismo interés. Empresas X empresas, extractivas, comercializadora o lo que corresponde, que va servicios, brinda servicios, ¿eh? O instituciones gubernamentales. Ujú. Cada actor posee intereses, cada actor posee necesidades, cada actor tiene una percepción propias que influyen ¿qué? Que influyen en la dinámica del conflicto, ¿no? Cada actor tiene allí, ¿no? Que influyen en la dinámica del conflicto. Entonces, la identificación de los actores y su rol es esencial ¿para qué? Para comprender las estrategias, para comprender y tener un sentido de negociación y asimismo también las posibilidades de qué, de su, de su resolución, ¿no? Las posibilidades de su resolución. Por otro lado, tenemos a los intereses o necesidades en disputa. Los conflictos surgen cuando los actores perciben que sus intereses o necesidades son incompatibles. Ahí surgen los intereses, ¿no? ¿Cuándo qué? Cuando los actores perciben que sus intereses o necesidades son incompatibles. ¿Cuándo más? Cuando estas disputas pueden estar relacionados con qué? Con recursos de la materia prima, ¿m? O recursos de interés. ¿Y cuáles son? ¿No? La Pachamama, la tierra. ¿Cuál es el recurso hídrico? El otro, el acceso a la energía, ¿no? A la energía. Tenemos los derechos humanos, por un lado, poder político, reconocimiento cultural y identidad. Entonces acá estos pueden estar en disputas que son los recursos materiales. Por un lado, estos tres elementos que son los recursos materiales. Por otro lado, son los derechos humanos. Y en los derechos humanos hay grupos, pues, menores, ¿no? Que también desean ser escuchados o ser parte. Y poder político, el otro reconocimiento cultural o identidad social. Comprender la naturaleza de estos intereses nos va a permitir que evaluar el potencial del escalamiento del conflicto y diseñar qué mecanismos de medición. Pues, comprender la naturaleza de estos intereses va a permitir a mí evaluar el potencial de ese escalamiento del conflicto. ¿Va a escalar o no va a escalar? Y si esto ocurre, me va a permitir también darme un tiempo para diseñar un mecanismo, ¿no? De solución, de mediación, a fin de que no se dé un escalamiento. ¿O en qué medida ha escalado? ¿No? ¿Qué medida ha escalado? También tenemos acá, perdón, disculpe, al contexto, al contexto social. Acá en el tema del contexto social, el conflicto social no solo se desarrolla en un vacío, su aparición y evolución está condicionados por actores históricos, culturales. No está
no se desarrolla en un vacío, sino que tenemos acá su aparición y evolución está condicionados por factores históricos, por factores culturales, por factores económicos. Entonces, el contexto determina la percepción de los actores, ¿no? El contexto determina la intensidad de las tensiones y las formas de expresión del conflicto. Por ejemplo, un ejemplo, la desigualdad estructural en comunidades rurales, la cajamarquina, la bancaína, la purimeña, puneña, tacneña, moquegua, limal, limense. Entonces, esto puede intensificar los conflictos socioambientales frente a qué? A proyectos de las Bambas, o entre otros, proyectos extranjeros. Mientras que en el contexto urbano se pueden generar protestas, ¿por qué? Por derechos laborales, por derechos de vivienda, y en la actualidad, porque hay manifestaciones por temas el tema de de la seguridad. No, en estos momentos no vemos personas en las calles solicitando aumento, un derecho laboral, sino en las calles de la ciudad, personas manifestándose por el sicariato. Es en el contexto urbano, pero en el contexto rural, eh, su naturaleza es diferente, es distinta. Bueno, entonces, continuando. Acá, en inicio hicimos se hizo unos comentarios sobre violencia y protesta social. Hay diferencia, es fundamental entonces diferenciar el conflicto social de la violencia y de la protesta social, ya que estos fenómenos, aunque relacionados, no son equivalentes, no son sinónimos, ¿no? No son sinónimos. Acá es el concepto de violencia. La violencia es una manifestación extrema que puede surgir dentro de un conflicto social. Ujú. Pero no todos los conflictos sociales derivan de la violencia. Los conflictos sociales no derivan de la violencia, pero una violencia sí puede derivar de qué? De un conflicto social. Ujú. Pueden estar dentro de un conflicto. ¿Y qué generamos ahí? Pérdidas humanas. No solo ellos, sino también, ¿qué puede haber? Este, afectación a bienes, a bienes. En la violencia, ¿qué se incluye? Agresión física, ¿no? Puñetones, moretones, daños a la propiedad privada o actos de coerción. Física, pues a veces hay personas terminan heridas, ¿no? Heridas. Su presencia indica una escalada del conflicto que requiere atención urgente. La violencia incluye agresión, que es física, daños a la propiedad público-privada o actos de coerción, ¿no? Lo coaccionas al otro sujeto. Y su presencia indica que una escala de conflicto, que requiere una atención rápida, una atención urgente. En cambio, la protesta social es es un mecanismo legítimo de expresión de demandas, de desacuerdos dentro de un conflicto. Hay desacuerdos allí. Y esto pueden incluir en manifestaciones pacíficas, huelgas, manifestaciones o campañas de concientización, ¿no? Huelgas, manifestaciones, ¿no? Movilizaciones, reclamo, rechazo. La protesta contribuye a visibilizar que en X espacio hay intereses, que en X espacio hay necesidades de ciertos actores, ¿no?
y puede ser un primer paso hacia la negociación o resolución del conflicto. ¿Quién lo dice? Galton. La protesta contribuye a visibilizar intereses, necesidades, ujú, de los actores, ¿no? Y pueden ser un primer paso hacia la negociación y solución de conflictos. En síntesis, acá, y el conflicto social es un proceso más amplio que incluye tensiones, interacciones y percepciones de incompatibilidad entre actores, mientras que la violencia y la protesta son formas específicas de manifestación del conflicto. Entonces, esta distinción es clave para diseñar estrategias de prevención, gestión y resolución que evite que escalonadas y promuevan soluciones sostenibles. A ver, un minutito, por favor. A ver, un minutito, déjenme por una bebidita, por una agüita. Un minuto. Bueno, ya retorné. Lo que es bueno tomarse agüita para salivar los labios. En esta presentación, esta segunda presentación de esta clase, hablar sobre tipologías. Acá tenemos que los conflictos sociales no son homogéneos. Se manifiestan de diferentes maneras según las causas, según actores y contextos involucrados, ¿no? Y contextos involucrados. Entonces, clasificarlos acá es que permite comprender su mejor dinámica y orientar estrategias de prevención, estrategias de medición y también de resolución, ¿no? Y acá a continuación voy a presentar principales tipologías. Acá, conflictos sociales, políticos y económicos. Acá, mencionar que estos conflictos se originan en las desigualdades estructurales presentes en la sociedad y en las disputas por el poder y los recursos. Entonces, como mencionabas al inicio, que esto incluyen acá tensiones entre grupos sociales. Partidos políticos también van a estar allí,
los sindicatos, empresas y gobiernos. Generalmente, por la distribución de desigualdad de la riqueza, oportunidades de derechos y poder político. Bordamos en el tema de los conflictos económicos. Surge cuando los recursos no se distribuyen equitativamente o cuando ciertos grupos se benefician de manera desproporcionada de las actividades económicas. Por ejemplo, en contextos urbanos, los conflictos laborales y salarios forman parte de qué? De esta categoría. En ciudades, en urbes, laborales o salarios. Y en la actualidad le mencionamos que los conflictos son, en el Lima, donde me encuentro, son por el tema del sicariato. No hemos visto al Parlamento marchas del sector salud, de los docentes, no, no hay. Lo último que hubo fue por el tema de la minería del Reino, ¿no? Del Reino. Estuvieron allí un conflicto entre el Estado, Ministerio de Energía y Minas y tema de la minería. ¿Cuál? La formalización, ¿no? Grupos reclamaban ello. Los conflictos políticos con la lucha por la representación, participación en la toma de decisiones y acceso a los órganos de poder, eso lo hemos visto, ¿no? Y lo vemos constantemente, lo vemos allí. Yo hago en el año 2022, de diciembre del 2022, hubo un conflicto político que luego desencadenó en violencia, en muertes, sí. Bueno, ¿no? Un caso típico por las protestas o movimientos que exigen que reformas políticas, el cumplimiento de derechos constitucionales. Ajá. Exigen, vamos, ¿quiere una reforma? Quizás puede ser alguna ley derogatoria, nueva norma, algún artículo, o entre lo que corresponde, o el cumplimiento de derechos constitucionales. Y en los sociales incluyen disputas relacionadas con la exclusión de ciertos grupos, de discriminación o marginación. Incluyen disputas relacionadas en la exclusión de ciertos grupos, discriminación o marginación. En América Latina, las tensiones derivadas de las iniquidades históricas entre comunidades indígenas y el Estado son un ejemplo de conflictos sociales. ¿Mm? Eso lo vamos a ver en Bolivia, en Ecuador, en Perú. ¿Mm? En América, tensiones de iniquidad social. Estos conflictos son especialmente relevantes porque hay que poner ahí la vista, pueden evolucionar rápidamente hacia una crisis institucional, hacia una crisis política, si no se abordan mediante mecanismos de diálogo y negociación. Hay que esperar que, ¿no? Vamos a mostrar pues es más adelante cuando sube, ¿no? Llegas punto máximo, de ahí, cae el conflicto. Ya vamos a ver eso en sesiones. ¿Qué pasó acá? No, pasó. Acá los conflictos socioambientales se generan a partir de la explotación de recursos naturales y su impacto en las comunidades locales o ecosistemas. Ecosistemas. Ecosistemas marinos, ecosistemas costeros, marinos costeros, amazónicos, andinos. Este tipo de lo que dice el profesor español, Martínez, L. Martínez. Este tipo de conflictos involucra generalmente a tres actores, principalmente la comunidad afectada, el Estado y las empresas. Eso es bastante evidente, comunidad y empresas. Siempre escuchamos noticias, las bambas y la comunidad, bambas en comunidad, en conflicto, ¿no? Entonces, lo que dice el profesor Martínez, su complejidad radica en que combina intereses económicos, derechos humanos y sostenibilidad ambiental. Miren entonces acá su complejidad, ¿no? ¿Qué deseamos? Dinero. ¿Qué más? Derechos humanos. ¿Qué más? Sostenibilidad. Entonces, ¿se acuerdan el intersección de conjuntos, el diagrama de Bren-Euler?
ambiente, economía, ¿no? Y sociedad. ¿Mm? Ambiente, economía y sociedad. Ahí, ¿cómo combinamos esos tres? Lo económico, la sociedad y lo ambiental. ¿Cómo combina? ¿Cómo hacemos para que la gente que exista no se genere y no genere conflictos? Causas frecuentes acá, la minería, en los hidrocarburos, en la deforestación, expansión de agrícola, proyectos de infraestructura. Y ¿cuáles son las consecuencias en temas ambientales? Desplazamiento de poblaciones, degradación ambiental, pérdida de la biodiversidad, aumento en la tensión en las tensiones sociales. Son las causas y sus consecuencias. Miren, acá vamos a tema peruano. Conflictos mineros como Cajamarca, registrados en Yanacocha, en las Bambas, hace un momento les acabo de mencionar. Entonces muestran cómo la actividad extractiva puede generar resistencia social debido a que a impactos ambientales y la percepción de inequidades en la distribución de beneficios. Beneficios. Los conflictos socioambientales requieren un enfoque integral de prevención y gestión. Bueno, que acá se incluya la participación comunitaria, estudios de impacto ambiental, los famosos EIA, ¿no? IGAN, los estudios de impacto ambiental, medición y políticas públicas sostenibles. Entonces, los conflictos sociales requieren un enfoque integral, ¿no? De prevención, gestión, eh, y no principalmente, sino siempre la participación comunitaria. Y acá en estos territoriales y culturales, los conflictos territoriales culturales están ligados ¿a qué? A la defensa de mi identidad, ¿no? A la defensa de mi territorio. Convenio 169 de la OIT, ¿no? Tienen el respaldo este, internacional. Y acá su origen se centra en la percepción de amenazas ¿frente a qué? Frente a la pérdida de control de espacios y valores que define la identidad de un grupo social. Acá se rigen de su origen, se centra en la percepción de amenazas frente a la pérdida del control de los espacios y los valores. Y acá, en los territoriales, suelen aparecer cuando comunidades indígenas, comunidades campesinas o locales ven amenazadas por posición de qué? De tierras por proyectos extractivos. ¿Por qué? Por urbanización o políticas estatales. Por ahí va a pasar un tren, vamos a expropiar. ¿No? Por ahí va la transoceánica, expropiación. Puede también, por políticas. Vamos, una norma que puede afectar allí, ya, territorio, afecta mi territorio. Por ejemplo, la resistencia de las comunidades amazónicas en el Perú y Ecuador frente a qué? A las concesiones petroleras o mineras, ¿no? Es un caso pues, paradigmático, ¿no? Que hay siempre allí, hay una manifestación. En los culturales, acá en estos conflictos emergen cuando grupos, ¿no? Buscan preservar sus tradiciones, sus lenguas, sus prácticas culturales frente a procesos de estandarización o homogeneización o globalización o imposición de modelos externos. Y el impacto social, estos conflictos pueden ser fuente de cohesión y movilización social, ya que promueven la defensa de derechos colectivos y la valorización de los patrimonios culturales. Que indica impacto social, estos conflictos pueden ser fuente de cohesión y movilizaciones sociales
ya que promueven, ¿qué es lo que promueven? La defensa de los derechos colectivos, la valorización del patrimonio cultural. Entonces, en muchos casos, los conflictos territoriales y culturales superponen con conflictos ambientales y económicos, lo que aumenta ¿qué? Lo que aumenta la complejidad, lo que aumenta la necesidad de tener estrategias de negociación o adaptarlos en contextos multiculturales. Entonces, en conjunto, estas tipologías muestran que los conflictos ambientales son ¿qué? Multidimensionales, implicando factores culturales, coyunturales y culturales. Es necesario comprender la naturaleza de cada tipo de conflicto. Todos los conflictos no son los mismos. Cada uno tiene su particularidad, su naturaleza, sus intereses. Cada conflicto, ¿no? No es lo mismo, cada tiene su particular. ¿Cuál es la particular? La región, ¿no? ¿Cuál es la particular? El contexto, el grupo de personas, ¿no? El tipo de recurso. Para ello, entonces, hay que diseñar políticas de qué? Políticas de prevención, resolución de conflictos y hay que adaptarlo y adaptarlas a las características de los actores y del contexto, ¿no? Del contexto. Y hay que evitar ahí que exista una escala, ¿no? Una escala de las tensiones. Hay que evitar esa escalonada. Causas y factores en los conflictos sociales, acá en esta presentación, ¿no? No surgen de manera aleatoria. No surgen de manera. Pero puede ser un efecto dominó. Una cosa puede llevar a otra, sí, eso sí. Depende también, pues, la dimensión. Su aparición y evolución están estrechamente vinculadas con factores estructurales, lo mismo vengo indicando, estructurales, institucionales, coyunturales, que determinan su intensidad y duración y manifestaciones. Para ello, entonces, en esto es que comprende que, comprender estos factores es fundamental para diseñar qué estrategias de prevención, medición y resolución que permiten reducir las tensiones, nos permiten fortalecer la cohesión social. En los factores estructurales permite los factores estructurales son aquellos que derivan de qué? De las condiciones históricas, ¿no? Hay condiciones históricas, no podemos dejar de lado, socioeconómicas profundas de una sociedad. Ujú. Veamos el panorama actual en el Perú. Hay condiciones históricas. Veamos en el escenario político. Hay condiciones históricas. Imagínense Costa Sierra y Selva, o en las norte y sur, ¿no? Hay condiciones históricas. Hay condiciones también socioeconómicas profundas. Eso hablo con conflictos sociales. Y que crean vulnerabilidad persistente que pueden desencadenar conflictos. Y acá, esto lo más relevante se incluyen, mencioné acá. ¿Qué tenemos acá? La desigualdad. Las diferencias significativas en ingresos o acceso a los recursos. Ujú. Por otro lado, ¿qué tenemos? La educación y la falta de oportunidades generan tensión en los grupos sociales. ¿No? Desigualdades. La diferencia significativa sin ingresos, acceso a recursos, educación. La percepción de injusticia y exclusión alimenta la protesta y puede escalar hacia conflictos más estructurados. ¿Quién lo dice? El profesor Piketty, ¿no? Entonces, hay una percepción de justicia, hay una percepción de inclusión, ¿no? A mi comunidad, a mi grupo.
a mi, ¿no? A mi familia. Y eso, esa exclusión que va a generar un aumento, va a alimentar la protesta y va a escalar más. Por otro, lo que mencionamos, la pobreza, las condiciones de pobreza limitan el acceso a bienes básicos, el agua, ¿no? No solo ello, sino también la alimentación, la salud, la educación, ¿no? La vivienda. Esto que se cree que más de 10 millones en el Perú existen, genera insatisfacción social, ¿m? Especialmente en regiones muy marginadas. ¿Qué pasó? Se cortó, creo. Creo que se cortó, disculpen. Creo que sí, a ver, perdón, perdón. El problema, profesor. Sí, estamos en... ¿Pueden ver? ¿Se Sí, ve? sí, sí, no hay problema. Ah, ya, ya, vi que se cortó. Ya. Entonces tenemos acá condición de la pobreza, ¿no? Mencionamos ahí enormes desigualdades. La inclusión social y marginación histórica, ciertos grupos como comunidades indígenas, afrodescendientes, ¿no? O minorías étnicas han sido históricamente excluidos de la participación y políticas económicas. Entonces, esta marginación, que es estructural, va a contribuir o contribuye a la persistencia de conflictos sociales en el tiempo. ¿Mm? Al dificultar ¿qué? La integración. Al dificultar que no existe ¿qué? Un reconocimiento de mis derechos, ¿no? De mis derechos políticos. En el Perú, pues la desigualdad estructural y la marginación de las comunidades indígenas en zonas extractivas han sido factores centrales en los conflictos mineros, como mencioné hace un momento, Cajamarca y Apurímac, ¿no? Que demandan mayor participación en la toma de decisiones y distribución de beneficios. Y lo mismo ocurre en los pueblos, en los Achuar, con los Quichua, temas de hidrocarburos. Reclaman presencia, demandan soluciones efectivas, tema de la salud, consumo de agua, ¿no? Educación, ¿no? Demandan allí. Mayor participación en la toma y distribución de qué, de los beneficios, ¿de qué? Del recurso que se ha traído de mi hogar. Y acá, eh, para ir cerrando la presentación, dos factores institucionales y normativos. Los factores institucionales y normativos se relacionan con la calidad de la gobernanza y eficacia del Estado. Gobernanza y eficacia, ¿no? Del Estado. Y fortalecimiento del marco normativo. Hay que tener un marco normativo claro. Entre los más importantes, acá tenemos, ¿no? Mencionar acá deficiencias en la gobernanza, es la incapacidad de las instituciones para responder de manera efectiva a las demandas sociales, generan ¿qué? Desconfianza y resentimiento. Falta como mecanismo de diálogo, mediación institucionalizada, intensifica ¿qué? Los conflictos. Por otro lado, los vacíos legales, leyes incompletas, contradicción en las normas, ausencia de regulación específica, para ciertas actividades pueden dar eh, lugar a disputas entre actores sociales, empresa y Estado. Y Estado. Por otro lado,
esta situación, la corrupción. La percepción o evidencia de la corrupción en la administración pública erosiona la legitimidad del Estado y alimenta conflictos relacionados con la distribución de recursos y los derechos. Justo ahora nos encontramos en una situación, ¿no? Que ustedes también conocen, de un señor que está asumiendo funciones, ¿no? Y pues ha ido a un chifa. Es que ese tipo de comportamientos, de actitudes, genera desconfianza en la sociedad. A ver acá un ejemplo práctico. Los conflictos urbanos por servicios básicos, agua, saneamiento y transporte suelen estar vinculados ¿a qué? A las deficiencias ¿de qué? De la gestión pública. ¿Y a la ausencia de qué? De canales efectivos de participación ciudadana. Cuyos detonantes son eventos, situaciones específicas que actúan como detonante inmediato de un conflicto, incluso en contextos donde existen factores estructurales e institucionales previos. Y acá, ¿qué es lo que se destaca? Las decisiones políticas, ¿no? Baguazo, 2009, promulgan una norma, conflicto social. ¿Qué generó? Muertes. ¿Qué es lo que se pedía? ¿Qué es lo que se promulga una ley, un tema sobre forestales? Tuvieron que reformar esa ley. Y ya había ocurrido. Igual ya llegó a violencia, pérdidas humanas. Pero es un tema de decisiones políticas. Entonces, las reformas legislativas, concesiones de recursos o cambios en políticas públicas pueden generar resistencia social o movilización de los actores. Caso Conga también. Y entre otros. Tía María también. Entre otros. Hablo de recursos de extractivismo. Crisis económica, aumenta de precios, desempleo o recesiones intensifican la percepción de injusticia y pueden detonar conflictos relacionados con derechos laborales o acceso a servicios. ¿Qué es lo que está pasando en Bolivia? ¿Aumento de qué? ¿Del precio de qué? Del petróleo. ¿Mm? Hay una crisis económica, ¿no? Entonces, aumenta el desempleo. Pasa en Venezuela, aumenta el desempleo, entre otras cosas. Movimientos sociales, la organización de grupos de presión, sindicatos, asociaciones comunitarias o redes de activismo pueden generar presión sobre actores políticos y económicos, catalizando la aparición de qué? De conflictos. Y pues los impactos ambientales. Acá me equivoqué porque no existen desastres naturales, existen fenómenos naturales. No, no. El fenómeno puede generar pues, un fenómeno que es propio de las leyes de la naturaleza, puede conllevarte a que exista un desastre, ¿no? Un desastre, viviendas, pérdidas humanas, entre otros. Son fenómenos, leyes que, naturaleza que no son gestionadas por nosotros. La contaminación o proyectos extractivos que afectan recursos vitales para la comunidad, la sociedad, para el grupo de personas, que pueden provocar conflictos socioambientales. Bueno, acá, ¿no? Un ejemplo peruano, la construcción esto lo he puesto como un caso, ¿no? Porque existen otros proyectos, no solo en este tipo de actividad, sino en esta construcción de un proyecto extractivo en áreas sensibles a generar conflictos inmediatos. ¿Por qué? El grupo de personas lo percibe como un derecho sobre, ¿no? El recurso hídrico, sobre la tierra. ¿Cuál es? El ambiente. Están amenazados, se evidencia interacción entre factores estructurales como que pobreza, marginación, ¿no? Marginación. Y la decisión, pues, del que administra o del sector las concesiones mineras. De acá, miren acá, uy, perdón. Estos conjuntos, ¿no? De los conflictos sociales son fenómenos también muy complejos, que resultan que la interacción de los factores estructurales e institucionales
y coyunturales acá, mientras que los factores estructurales crean condiciones propensas al conflicto. Los factores institucionales determinan la capacidad del Estado y de sus instituciones, ¿para qué? Para gestionar, ¿no? Y los factores coyunturales actúan como qué? Detonantes que precipitan la escala de tensiones. Entonces, este enfoque integral es esencial para diseñar políticas públicas, estrategias de prevención y programas de qué? De mediación que promueven la resolución práctica de los conflictos en la cohesión social. Bueno, yendo a estos conflictos actuales, contemporáneos, está determinado por la interacción de factores estructurales, institucionales y coyunturales en torno a qué? A la globalización, ¿no? Hay que ser honestos y también. En la actualidad, los conflictos reflejan la tensión entre intereses de de partes, de grupos, ¿no? Intereses económicos, de derechos humanos, en temas ambientales, siendo un fenómeno especialmente visible en América Latina, ¿no? Y en países con alta diversidad cultural, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, ¿no? Y riqueza natural, y pues Perú está dentro de ese escenario, ¿no? Eso cuando hablamos en temas ambientales, culturales, ¿no? Y de recursos, y de recursos. Bueno, América Latina. Ujú. Acá moro de comentario. Se ha ido experimentando un incremento sostenido de conflictos ambientales en las últimas décadas. En aquellos a la extracción, Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Bolivia también. Temas forestales, minería o proyectos energéticos. Entonces, estos conflictos reflejan la tensión entre el desarrollo económico basado que en extracción. Bueno, no hay que, eso es verdad. Nuestra economía es basada en el extractivismo, no tiene otra brújula, solo ello. La defensa de derechos por parte de comunidades locales, o también no solo derechos, sino también a su ancestralidad y a sus propios, y a sus recursos, ¿no? Y a sus recursos. Bueno, en el caso de la minería, pues acá Minerales Perú viene con ritos recurrentes, también la deforestación, porque cultivos, ganadería, ha provocado desplazamiento de qué? De pueblos indígenas y generan conflictos territoriales. También en los proyectos energéticos, grandes construcciones de hidroeléctricas, proyectos de infraestructura energética, ha generado también disputas por el uso de qué? Del recurso hídrico. Se reclama la preservación de ecosistemas, otros reclaman que la construcción de represas. Entonces, estos conflictos acá son emblemáticos de lucha entre el desarrollo económico, derechos sociales, sostenibilidad ambiental, que muestran la necesidad de qué? De mecanismos de gobernanza participativa, que más transparencia institucional y diálogo multisectorial. Bennington, ¿no? Mencioné ahí en el 2008. Entonces, estos conflictos son emblemáticos de la lucha entre el desarrollo económico y los derechos sociales y la sostenibilidad ambiental. Muestran entonces una necesidad de mecanismos de gobernanza y participación. Bueno, caso peruano acá, ¿no? Lo que mencionamos, ya lo que vengo mencionando. Se combinan, pues, históricas, económicas y políticas. Los conflictos más recurrentes, ya, pues, está acá. eh, son los mineros, territoriales. ¿Mm? En este caso las vamos. Este PPT se lo voy a compartir para que ustedes
y tengan el acceso y den unas lecturas. Ujú. Para ir cerrando, es un aspecto central de la dinámica en el Perú, la participación activa de las organizaciones sociales y comunidades en los procesos de negociación y mediación, ¿no? Entonces, los conflictos sociales asociados a qué están acá en el Perú, asociados a la contaminación de ríos, a degradación de suelos y deforestación, están asociados al conflicto. Entonces, es un aspecto central. ¿M? Busca un proceso de negociación y mediación. Nos dice Bevington que esta participación ha permitido que algunos conflictos se resuelvan mediante ¿qué? Acuerdos. ¿Ah? ¿Mediante qué? Una compensación y plan de desarrollo participativo, mientras que en otros casos la ausencia de diálogo ha llevado ¿qué? A escalas de violencia, ¿no? A escala de violencia. Impactos de la globalización y el extractivismo. La globalización y las políticas extractivas han intensificado la presión sobre los recursos naturales en el mundo. Perú no ha sido ajeno, ¿no? Generando conflictos complejos que requieren una gestión integral y sostenible. Bueno, acá tenemos a la globalización, eso es ya cada día somos ya un solo bloque, un solo planeta, los conflictos van a existir de manera local, y del otro lado tenemos a la necesidad y el acceso al recurso, el extractivismo, X extractivismo, ¿no? Generan impactos y a la vez también estos son fuente de ¿qué? De conflictos, son fuente de conflictos sociales. Por lo tanto, entonces, ir concluyendo. Es desafío de la gobernanza, ¿no? Desafío de la gobernanza. Estos conflictos requieren que marcos jurídicos, marcos legales sólidos, participación efectiva de la comunidad, del grupo de personas, que más mecanismos de medición que integren estos tres situaciones: desarrollo económico, derechos sociales y sostenibilidad. Entonces, es el desafío de la gobernanza. Requieren que marcos jurídicos efectivos, sólidos, ¿no? Y la participación, pues, de la comunidad. Entonces, hay que saber, que entender también y aceptar que la globalización, ¿no? Está allí, que hay un extractivismo. Eso, en estos momentos, requiere enfoques de qué? De prevención. Hay un principio, el principio de prevención. ¿Quién es más? Eh, y negociación de conflictos sociales. Y que consideren tanto a las causas estructurales, ¿no? Las causas estructurales como las coyunturales, promoviendo soluciones, ¿no? Soluciones. Eh, ¿Quién lo dice? ¿No? Eduardo Gudinas es un filósofo uruguayo que nos dice acá, promoviendo soluciones pacíficas, equitativas y sostenibles. Atentamente, Gudinas, Eduardo Gudinas. En el contexto actual, los conflictos sociales en América Latina y el Perú evidencian que sus fenómenos son multidimensionales y dinámicos, ligados a factores históricos, económicos y culturales. Y, para cerrar, la gestión efectiva de los conflictos requiere comprender el origen, el tipo y el contexto. Ajá. Y asimismo también es necesario la participación activa de todos los actores, sin dejar de lado a uno de los involucrados. Los responsables tienen que implementar estrategias integrales de prevención, diálogo y, resolu y resolución. Entonces, he concluido con esta presentación. Quizás existe algún comentario, alguna pregunta. Don Martín, don Damián.
Jessica. Bueno, caso contrario, este, Sí, doctor. Buenas noches. Tuvo claro su posición. Bueno, siempre recalcando la prevención es la mejor herramienta para que el Estado pueda evitar más conflictos sociales y la comunicación, ¿no? Es un país muy mal estructurado, un país Estado muy mal estructurado, de mucha diversidad social, pluricultural, donde muy poco nos entendemos, ¿no? Es un trabajo, lógicamente, a largo plazo para poder entendernos los pueblos, porque eso falta, entendimiento, ¿no? Entendimiento y también, como dice usted en su disertación, mucha discriminación, mucha marginación. Bueno, hay muchos factores que conllevan a los conflictos sociales de cada pueblo, cada región. Así es. Doctor, si no hay mm, preguntas, entonces damos por concluida la sesión hoy y los estimados doctores, nos vemos el día jueves, próximo jueves, este jueves. ¿Sí? el próximo, o este Sí, jueves. este jueves. Ah, ya, genial. Sí, Muy son bien, tres veces por semana. ya, Martes, muy jueves y bien. sábado. Listo, doctores. Gracias. Muy Hasta buena noche. luego. Bueno.